Bueno, de nuevo, para todos, buenas noches. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Cuadros, residente de tercer año de anestesia de la Universidad Nacional. Y bueno, vamos a compartir hoy un par de palabras sobre la monitoría de la profundidad anestésica. Cuando pensamos en la monitoría de la profundidad anestésica, estamos como que cada vez más familiarizados con esta imagen, ¿cierto? En el que tenemos un electroencefalograma crudo, un indicador que puede ser el BIS y una matriz espectral en colores. Y estamos cada vez más habituados a ellos y qué bueno que así sea, ¿no? Es como que la belleza de lo simple, decir, bueno, debo mantener un objetivo de mi paciente que esté con este número entre un rango y con eso estoy seguro de que estoy dándole una buena profundidad de anestesia. Y hablábamos de que está bien el hecho de que así sea porque históricamente hemos estado acostumbrados mucho a los monitores. La palabra monitor viene precisamente de eso, el que advierte, el que recuerda, el que vigila o el que aconseja. Y la historia de la anestesia se basaba un poco en tener monitores para, por ejemplo, la tensión arterial, la saturación, pero en nuestro órgano blanco principal, que era como el cerebro, como la profundidad de la anestesia, a veces nos quedábamos cortos en la monitoría. Y todavía hoy hay eh, procedimientos en los que no lo utilizamos como de manera tan extendida como se debería. Estos son como los artículos en los que voy a basar un poco la charla. Y para empezar, también quería introducir la importancia de este tema. Ya sabemos que el monitorizar la profundidad anestésica tiene varios desenlaces que son deseables, como por ejemplo dar una anestesia personalizada o disminuir el riesgo de hipotensiones o de sobredosificación o subdosificación. Pero uno de ellos que es muy importante es precisamente el disminuir la incidencia del despertar y de los recordares intraoperatorios. Entonces traía a colación este estudio, que es la quinta encuesta de el Reino Unido sobre despertar intraoperatorio. Nos quiero agobiar demasiado entrando en todo lo que se intentó estudiar, pero sí recordar un poco que, bueno, la incidencia del despertar intraoperatorio no es despreciable. Podríamos decir que está en uno por 6.000 habitantes, por 6.000 procedimientos. De aquellos que tenemos certeza de que fueron efectivamente despertares o recordares intraoperatorios, tenemos una incidencia en unos 25.000. Y aquí me parece que esto es bastante interesante. Le coloqué esta marca acá porque, bueno, en los pacientes en los que utilizamos relajación neuromuscular, esta incidencia aumenta un poco más. Es de 1 en 8.200. Y no solamente aumenta un poco más, sino que también está acompañada de una mayor carga emocional, de una mayor probabilidad de quejas. En Reino Unido también va incluido, por ejemplo, demandas. Y está como una sobrerepresentación, por ejemplo, de el despertar intraoperatorio cuando se usa relajante neuromuscular en esos pacientes. Es decir, se esperaría que fuese como en este rango y mira que se supera ampliamente. Por el contrario, cuando se utiliza, por ejemplo, la monitoría de la profundidad anestésica, esa sobrerepresentación no es tan grande. Ahora bien, me gustaría mostrar esta tabla y decir que claramente el uso de la monitoría de la profundidad está relacionada con disminución del riesgo de despertar y recordar intraoperatorio en todas las cirugías. Lamentablemente no es así, no hay como que datos que sean suficientes para decirlo. En esta tabla que vamos a leer juntos, básicamente vamos a basarnos en este ratio, ¿cierto? Y lo que te dice es, bueno, si este número está por debajo de 1, quiere decir que este factor es protector para el despertar o recordar intraoperatorio, ¿sí? Eh, que el uso de monitoría de la profundidad anestésica es protector en esos escenarios, quise decir, perdón. Entonces, por ejemplo, en todas las cirugías no se puede demostrar que sea protector. En aquellos en los que se utiliza un agente inhalado con bloqueo neuromuscular, hay una relación que está como que poco establecida. Con TIVA no se puede establecer totalmente. Mira que incluso dice que
está aumentado, es decir, como que se utiliza activa en los pacientes que tienen mayor riesgo de despertar intraoperatorio y por tanto lo recuerdan. Pero un número que es un poco adelantador es este 0.4, en el que está asociado a cuando se da activa con bloqueantes de la unión neuromuscular, que como vimos es esa representación de pacientes que tienen mayor riesgo y mayor riesgo de una experiencia traumática asociada al despertar intraoperatorio. Entonces, como que nos motiva un poco a utilizar esta monitoría. Y con esa introducción, teniendo eso en mente, pues podemos hablar un poco más de los principios que están detrás de esta monitoría. Entonces, la mayor parte de estos monitores, como ya hemos dicho, utilizan números fijos para determinar esta profundidad anestésica, pero esto es un trabajo al que llegamos ya después de mucho tiempo en la historia. No son números perfectos, lamentablemente no son mediciones que nos digan efectivamente en cuánto está la profundidad anestésica de nuestro paciente, porque generalmente están diseñados, igual que los modelos, por ejemplo, de TC y Entiva, en población de adultos, ¿cierto? Y si bien tienen como que un número indicador, eh, esa respuesta no es igual a todos los fármacos. Y por eso es que también quiero invitar como que a esta charla, para no fijarnos únicamente en el número, en el PSI, ¿cierto? Que nos da el indicador, sino también leer como que integralmente la monitoría con el electroencefalograma crudo y procesado. Entonces, si empezamos a pensar un poco la neurofisiología detrás del electroencefalograma, propongo que empecemos con esto. Los centros de la conciencia y del sueño están sobre todo situados a niveles profundos en el sistema nervioso central, ¿sí? Sobre todo a niveles talámicos. Sin embargo, estos centros son, en la actividad de estas neuronas es un poco difícil de leer debido a su profundidad y a la orientación de estas neuronas, de sus sinapsis. Sin embargo, afortunadamente están conectadas con la corteza, ¿sí? Y estos circuitos tálamo-corticales eh, hace que podamos leer la actividad de estas neuronas de la corteza, que son sobre todo neuronas piramidales, que están también orientadas de manera perpendicular a la piel, ¿sí? Por lo que podemos medir su actividad con un electrodo. Es básicamente cómo se desarrollan. Entonces, lo que hablábamos de las regiones subcorticales están interrelacionadas y reflejan estadios eléctricos que son medibles y que van cambiando a medida que vamos administrando pues, anestesia. La lectura de esta actividad eléctrica, como decíamos, está favorecida sobre todo por la orientación de las neuronas que están orientadas de manera perpendicular y la intensidad de su actividad eléctrica. Esta actividad es medible y va cambiando de manera observable cuando administramos los medicamentos. En este caso está el ejemplo clásico pues, del Propofol, en el que tenemos un electroencefalograma crudo con aquí muchas ondas que son inmedibles, incontables, y a medida que vamos administrando dosis cada vez más altas, pues va presentando unos cambios a medida que vamos profundizándonos en la anestesia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llegamos de este electroencefalograma crudo al espectrograma que finalmente estamos leyendo diariamente en nuestra sala de cirugía? Básicamente tenemos varios procesos que se están dando. Uno de ellos es, bueno, tenemos acá el electroencefalograma crudo que medimos una vez colocamos un electrodo en la región frontal del paciente. Y acá viene la genialidad de el señor Fourier, ¿cierto? Que es un matemático francés muy elegante que en el siglo XVIII básicamente desarrolló lo que se llama la transformada de Fourier. ¿Y en qué consiste esto? Él dice, bueno, yo puedo interpretar estas ondas que están en el tiempo, no interpretarlas únicamente en función del tiempo, sino que en función de la frecuencia que tiene todo este espectro. Y básicamente como la luz cuando entra a través de un prisma y se divide en sus diferentes colores, puedo hacer que este electroencefalograma crudo entre a través de un prisma que sería la derivada y podemos tener como resultado que se desintegre en las diferentes ondas que lo componen. Y cada una de esas ondas que lo componen van a hablarnos de
un tipo de actividad cerebral. Entonces, por ejemplo, tenemos que las ondas lentas o delta nos van a hablar sobre todo como de un estado basal de la actividad cerebral, mientras que las ondas alfa van a hablar un poco más de lo que es la actividad del sueño, sobre todo en sus regiones corticales. Una vez está hecho esta transformada, tenemos como que este espectro en dos dimensiones. Dos dimensiones que van a ser de manera contraintuitiva no el tiempo en el eje X, sino que acá las frecuencias, y acá un concepto nuevo que se llama el poder. El poder básicamente es la cantidad de energía que hay en un momento determinado sobre la cantidad de energía que representa un tipo de ondas en un momento determinado. En este caso, por ejemplo, tenemos que hay gran poder de ondas delta, es decir, pensemos como en un mapa de calor, que es como efectivamente se transformó más adelante. Porque además de eso se colocó la derivada de las frecuencias, de la amplitud, se colocó una representación del tiempo para poder hacer una lectura en tiempo real. Y con esto llegamos a esta imagen que es ya bastante bien conocida por nosotros, en la que vamos a leer ya el tiempo en el eje de las X, la frecuencia en el eje de las Y y lo que teníamos acá como el poder o la potencia, que estaría en un eje imaginario de profundidad, lo vamos a colocar como un mapa de calor. Y así tendremos en un momento determinado cuál es la cantidad de energía que hay de una frecuencia en un momento. ¿Listo? Es como se construye el espectrograma. Y con esto entonces tenemos que hay varias ondas que van a tener actividad en el cerebro y que nos van a dar diferente tipo de información. Hay una mnemotecnia rápida que les quiero compartir, que es como que de testa vegana, para recordar las diferentes ondas, delta, teta, alfa, beta y gamma. De estas ondas, lo que nos quiere decir cada una, vamos a hablar un poco más, sobre todo al final, pero sí quería como tener en cuenta eso, que van en orden ascendente según la, la frecuencia de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, de delta de menor frecuencia y gamma de mayor frecuencia y menor amplitud. Para entrar un poco en materia directamente, vamos a hablar de lo que la acción que ejerce cada uno de de los inductores que con mayor frecuencia utilizamos en la clínica sobre esas ondas. Entonces, empecemos con el ejemplo clásico que es el propofol. Entonces, sabemos bien que el propofol actúa en los receptores GABA repartidos por todo el encéfalo y la médula espinal, y lo que va a hacer es que potencia la inhibición de estos circuitos tálamo-corticales al actuar a este nivel. Entonces, actúa sobre todo sobre estos circuitos de norepinefrina, que son locus coeruleus, y también actúa sobre la sustancia gris periaqueductal, pero, pero también en núcleos de acetilcolina. Los patrones que vamos a tener con propofol van a depender de la dosis. Eh, en cuanto a, por ejemplo, sedación, vamos a presentar sobre todo un gran poder en las ondas lentas delta, ¿cierto? Y algo de actividad en alfa con también algo de actividad en teta, ¿cierto? Entonces, la actividad en alfa va a ir aumentando su poder dependiendo de la dosis. Entonces, esta amplitud que vamos a tener en alfa y gamma va a ser mayor que en el paciente despierto. Y lo que decíamos, vamos a tener una gran actividad en beta y según aumenta la dosis, la actividad que tendremos en teta disminuirá y se concentrará sobre todo en alfa. Nuevamente acá, el patrón que tendremos con propofol dependerá de la dosis. Y si pensamos en el mantenimiento, vamos a tener acá estas dos espectros, estas dos bandas en las que nos encontraremos, sobre todo el, la onda delta y también su patrón en alfa. ¿Listo? Esta potencia en alfa va a hablarnos de muchas cosas, sobre todo de mm, sobre todo de como el,
probabilidad de fragilidad que tenga ese paciente. Sí, como habíamos visto en la charla anterior, por ejemplo, los pacientes ancianos o aquellos que están, por ejemplo, con sepsis o con alteraciones metabólicas cerebrales, van a tener una gran disminución y un borramiento de la onda en alfa, aun cuando tengamos un buen plano anestésico con el propofol. Entonces, eso como para recordar. En cuanto a este concepto también importante, que son los estallidos de supresión, debemos recordar que el estallido de supresión va a tener como que una explicación doble, ¿cierto? Una va a ser dependiendo de la dosis del inductor y otra va a ser sobre todo dependiendo de los cambios metabólicos que tengamos en nuestro paciente. Entonces, la teoría que hay sobre todo con estos estallidos de supresión que básicamente hablan de un cerebro enfermo que está demasiado deprimido, va a ser como que, bueno, está la neurona, intenta arrancar y mostrar su actividad, pero consume todo el ATP, ¿cierto? Consume todo el ATP y va a mantenerse de manera silente hasta que nuevamente em, las reservas de ATP se rellenan y puede volver a intentar encender y mostrará como este patrón que es como muy fácil de reconocer porque es básicamente un vacío, un silencio que compromete a todo el espesor del espectrograma. Entonces, bueno, estábamos hablando un poco de eso, de cómo a medida que voy profundizando mi paciente va aumentando el poder tanto en delta como en alfa, pero llega un momento en el que si es tan profundo, pueden presentarse estas estallidos de supresión que son de mal pronóstico, sobre todo con aumento de prevalencia de delirium y de demencia en el postoperatorio. Bueno, Néstor, devuelve la anterior. Eh, bueno, esta gráfica también lo que quiere demostrar es la comparación entre un bolo titulado o un bolo por TCI versus un bolo intravenoso administrado manualmente. Entonces, en el espectrograma de la derecha, como usted bien lo dijo, hay supresión de ráfagas debido a que se administraron la misma dosis, como pueden ver, 200 de propofol a la izquierda y 200 a la derecha, pero esa misma, fíjense que en el espectrograma de la izquierda no provocó supresión de ráfagas y en el de la derecha sí. ¿Por qué? Por la velocidad de infusión del medicamento. Entonces, es ahí donde tiene relevancia el uso de las bombas de TCI y de disminuir la velocidad o la tasa de infusión máxima en la bomba en el momento de hacer inducción en pacientes frágiles, ya que pues usted le mete un bolo de propofol IV manual a un paciente frágil y lo que le va a provocar es una supresión de ráfagas y también tener en cuenta la cantidad de tiempo que dura el paciente en supresión de ráfagas. Dura en esta gráfica, ¿qué? 12 minutos aproximadamente en supresión de ráfagas, lo cual pues va a generar un efecto deleterio a corto plazo, delirium posoperatorio y pues el déficit cognitivo posoperatorio, que es un efecto tardío que nosotros no medimos desafortunadamente. Y lo mismo, en la gráfica usted está representando en la parte de abajo cómo es el electroencefalograma crudo del paciente de la izquierda versus el de la derecha que tiene una línea isoeléctrica. Entonces, relevante acá tener en cuenta paciente frágil o paciente que tiene un cerebro que está tocado por cualquier lesión primaria o secundaria, por favor titular las dosis de inducción y pues nada, tener en cuenta ese dato. Siga. Listo, gracias. Bueno, esto entonces en cuanto al mantenimiento de la inconsciencia con el propofol, tenemos que al cerrar, por ejemplo, los ojos, la actividad alfa se concentra a niveles occipitales, ¿cierto? Pero una vez hemos administrado una dosis titulada de propofol, esta actividad alfa va a presentar un fenómeno de anteriorización, que es lo que vamos a efectivamente poder medir con nuestro electrodo ubicado a nivel frontal, que es lo que vemos acá. ¿Listo? Importante eso, tener en cuenta que no debemos sobredosificar al paciente para no entrar en estas ráfagas de supresión que mencionábamos. Ya en cuanto a la educción del propofol, la salida de la anestesia, una vez empezamos a detener la infusión, esas oscilaciones alfa y delta lentas van a empezar a desaparecer y van a empezar a mostrarnos como un patrón de apertura de cremallera en el que empieza a verse como un poco más acá.
en el que vamos a tener ondas ya de una mayor frecuencia, pero de una menor amplitud. ¿Listo? Como se muestra aquí esta banda abriéndose. Eh, esta patrón que vemos acá va a ser como que muy característico del despertar con el propofol y se va a relacionar clínicamente con un retorno, primero que todo, de la actividad caudal cefálica, retorno de respiración y por último, un retorno de los reflejos oculocefálicos. Bueno, esto como para recordar nuevamente lo del concepto de Pulse Suppression, de estallido de supresión, que es lo que hablábamos, ¿no? Una neurona que está intentando encenderse, que consume todo su ATP y nos va a presentar estas ráfagas en las que hay básicamente una actividad isoeléctrica, ¿sí? Además de eso, podemos medir lo que se llama el ratio, la tasa de supresión, que es una medida de tiempo que rastrea en el último minuto cuánto porcentaje de ese minuto estuvo el paciente en supresión, es decir, en línea isoeléctrica. El tiempo, por supuesto, a mayor porcentaje que ha estado el paciente en supresión, en mayor probabilidad de que tengamos desenlaces no deseados, como hablábamos de, por ejemplo, demencia o delirium en el postoperatorio. Como decíamos, va en un número entre 0 y 1, es decir, es un porcentaje. Y un porcentaje mayor al 10% ya nos habla de que tenemos un alto riesgo de presentar estos malos desenlaces. Y por encima de 40-50% ya es una altísima probabilidad de que tengamos estos malos desenlaces. En cuanto a la ketamina la podemos utilizar bien sea como coinductor o también como analgésico, ¿sí? Aquí también aprovechamos las características que tiene de actuar como un agonista no competitivo en los receptores de NMDA y lo que más nos llama la atención con este medicamento es que, bueno, vamos a tener acá una actividad inicialmente excitatoria, ¿cierto? Que no quiere decir que tengamos una superficialidad de la anestesia, sino que todo lo contrario es entender cómo lo podemos leer. Entonces, su actividad analgésica va a ser sobre todo por su acción a nivel de la médula espinal, pero también al actuar sobre las interneuronas a nivel frontal, va a hacer que la información no se logre procesar en esa corteza y nos lleve también de manera dosis dependiente a un estado de inconsciencia. Entonces, el patrón del electroencefalograma procesado es de una principalmente actividad neuronal, sobre todo con un patrón de ondas altas, de alta frecuencia, principalmente de las ondas teta y beta y gamma. La respuesta clínica es que los pacientes van a continuar en ventilación espontánea, pero sin respuesta a los comandos verbales o los estímulos no receptivos. ¿Listo? Este efecto sedante va más allá de la desaparición de este patrón, sobre todo cuando le hemos dado de manera una infusión continua. Y bueno, esto también como para recordar que cuando tenemos una monoterapia, el electroencefalograma crudo va a ser muy parecido al de un paciente que está en alerta. En cuanto a la dexmedetomidina, la diferencia principal, debido a su mecanismo de acción, que va a ser sobre todo por su acción alfa-2 agonista presináptico, a nivel del locus ceruleus, que es, como recordamos, el núcleo profundo que está mayormente relacionado con el sueño, vamos a tener entonces un estado de sedación, pero con un fácil alertamiento. ¿Listo? Este patrón es como que el mismo que vamos a observar, por ejemplo, en el sueño REM, por lo que es bastante útil como ayudante anestésico y sedante. No se utiliza pues como un agente inductor propiamente dicho, por lo que decíamos, vamos a tener un plano en el que el paciente va a poder todavía obedecer órdenes y va a estar pues de manera casi que consciente. Entonces, con la desmetomidina tendremos sobre todo este patrón en el que tenemos em,
un predominio de ondas lentas, un patrón delta, pero con estas espicas que van a ser alfa. ¿Listo? Esas espicas van a tener esa oscilación, lo que decíamos entre los 9 y 15 Hz, y van a ser como que una intermitencia o sea, van a ser el reflejo de este bucle de intermitencia entre la corteza y el tálamo. Se va a ver básicamente de esta manera. Entonces, aquí vemos, esta es de la dexmedetomidina, por ejemplo, a una dosis baja en el que tenemos un estado de sedación y están todavía presentes estas ondas alfa que van a ser también dosis dependientes. Al yo aumentar la tasa de infusión, tendremos básicamente una desaparición de estas ondas alfa y únicamente nos quedaríamos con el poder de las ondas lentas delta. Cuando el paciente está en este momento, el paciente no responderá a los estímulos verbales, pero sí es posible que tenga una respuesta a los cambios pues, dolorosos, ¿vale? Por lo que no se utiliza como un agente inductor pues, en sí mismo. Bueno, en cuanto a los medicamentos inhalados, son capaces también de mantener las características fisiológicas y complementarias de la anestesia sin adyuvantes, tanto que recordemos que, por ejemplo, eh, un inhalado de sevoflurano a alta dosis, por ejemplo, a un MAC, también va a tener incluso propiedades eh, de inmovilizantes, ¿sí? En la práctica se usa, pues, sobre todo balanceada con otros medicamentos, o generalmente opioides. Y bueno, su mecanismo de acción va a ser muy parecido al del propofol, actuando sobre todo a nivel de receptores GABA, pero también va a tener un papel muy importante el bloqueo de los canales de potasio y el bloqueo de los canales despolarizantes. ¿Listo? Además de un pequeño efecto en los receptores NMDA, lo que hablábamos acá también de su efecto relajante muscular, pero a altas dosis. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a ver que el patrón que tendremos por ejemplo, sevoflurano, en un plano adecuado, va a ser muy parecido al del propofol. ¿Listo? Como vemos acá en esta primera línea de la figura A. Muy parecido al propofol, con un patrón de alfa-delta, pero que a medida que vamos profundizando un poco más, tendremos acá una aparición importante de ondas teta, ¿cierto? Entonces, aquí también es como que, bueno, con el propofol decíamos, a medida que yo voy aumentando, tengo mayor riesgo de que presente el burst suppression y tenga acá como unas barras negras de falta de actividad. Con el sevoflurano, básicamente es un concepto un poquito al revés, en el que a medida que aparece esta banda teta, quiere decir que estoy pasándome de cantidad de medicamento y debería yo devolverme un poco, disminuir la infusión para que desaparezcan y tengamos acá nuevamente ese patrón de ondas lentas y alfa, que es lo que vemos acá. La educción del patrón de sevoflurano va a ser muy parecida a la del propofol. De nuevo, perderemos ese poder en alfa y nos iremos acercando cada vez más hacia la beta y gamma. Con el sevoflurano y el sulfurano, básicamente el patrón es bastante parecido. Tener en cuenta que con los inhalados, con cualquiera de ellos, es capaz de producir estallidos de supresión. Entonces debemos tener mucho cuidado también en administrar esta dosis. El reto viene sobre todo después cuando empezamos a identificar los patrones combinados, ¿cierto? Propofol con, por ejemplo, remifentanil o sevoflurano con fentanil, que es el que más utilizamos, o por ejemplo, el administrar ketamina y dexmedetomidina. En el caso de, por ejemplo, los opioides, tener en cuenta que el opioide va a hacer que se potencie el poder en alfa y el poder en alfa y teta cuando lo administramos con propofol y sevoflurano. Aquí también estudiar como que un poco la utilidad de la monitoría anestésica más allá o del electroencefalograma procesado, quise decir, más allá de la monitoría de la profundidad anestésica, nos sirve mucho también, por ejemplo, para guiar las terapias, por ejemplo, en convulsiones o para evaluar
el, el estado metabólico de pacientes que estén, por ejemplo, en UCI y que tengan patrones de brote de supresión por otras causas que no sean anestésicas, como por ejemplo hiponatremia, hiponatremia, hipoglicemia o hipotermia. Bueno, después de haber dicho todo esto, eh, ya podemos hablar un poquito más como que de los datos que nos dan propiamente el BIS, que es como el índice bioespectral, que en los pacientes, para guiar la profundidad, vamos a querer tener este número que esté entre 40 y 60. Pero ya vimos que no solamente vamos a basarnos en eso, sino que también en, por ejemplo, el electroencefalograma crudo, que vamos a tener sobre todo un patrón de superposición de ondas delta y alfa, y también en la matriz bioespectral. Esta matriz bioespectral también nos va a dar otros dos datos muy importantes, que van a ser el CEF y la MF. Este CEF nos habla sobre todo de, bueno, va a ser como el, nos va a hablar de que el 95% de las ondas que hay en este momento en la matriz van a estar por debajo de este número. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 95% de las ondas que estamos leyendo están por debajo de 10, ¿sí? De 10 Hz, lo cual quiere pues, decir que estamos en un buen plano anestésico. De manera paralela, por ejemplo, las frecuencias, la mediana de la frecuencia, no es una media, no es un promedio, sino que va a decir que el punto medio de todas las ondas que estoy leyendo acá va a ser, por ejemplo, 1. Y el 50% de las ondas van a encontrarse por arriba de ella y el 50% de las ondas por debajo. Ya de manera clínica, pues lo que vemos en nuestra práctica diaria es como que, bueno, un paciente que va a tener entre 90 y 100 estará despierto, una sedación leve entre 70 y 90 y adecuado entre 40 y 60. Otra medida de electroencefalograma progresado que se utiliza bastante es la entropía. La entropía, recordemos que es básicamente el concepto de desorden, ¿sí? El universo tiende hacia el desorden, hacia el caos. Colocamos unos electrodos en la parte frontal de nuestro paciente y vamos a ver es una cantidad de ondas incontables. A medida que el paciente se va profundizando en su anestesia, así como las voces en un hospital, cuando llegamos, por ejemplo, en una hora pico, escuchamos voces de diferentes acentos y tonos, a medida que va pasando el tiempo y profundizamos la anestesia, estas voces serán como que cada vez más uniformes, ¿sí? Y la actividad del cerebro en este caso también se va haciendo cada vez más uniforme, cada vez más silente. ¿Qué es lo que estamos buscando en este caso? Entonces, también básicamente lo que buscamos con estos datos de entropía es llevar a nuestro paciente que tengamos una entropía de respuesta o una entropía de estado que esté entre los 0 y los 40. Estos son unidades que no tienen, o sea, son números que no tienen unidades. Esto es un poco más del PCI que comentábamos, que es otro tipo de monitoría de otra empresa, que es, por ejemplo, en este caso Máximo, en el que básicamente también queremos, ya es como que para recordar lo técnico, en ese caso llevar al paciente una buena profundidad estaría entre el 25 y 50. Traje este artículo a colación a partir de una pregunta que nos surgió la primera semana que estuvimos en la sala de este pelando bis y tenemos la dificultad de no poder colocar el electrodo en la región frontal. Entonces, este estudio de 2018 habla como que, bueno, posiciones alternativas para colocar el electrodo del bis y cuáles de ellas es la que tiene como la mayor sensibilidad. Y bueno, la posición nasal infraorbitaria es la que más asemeja a la posición estándar y presenta una mayor concordancia con esta. Así que en casos de, por ejemplo, neurocirugía, en la que vamos a tener imposibilidad de, ya sea para no estorbar con el equipo quirúrgico o porque tenemos un turbante o sea lo que sea, podemos colocarlo de manera infraorbitaria como se ve en esta imagen, ¿sí? Hay como que varias propuestas. La que más se asemeja es esta que es la ganadora. Bueno, para terminar un poco, es recordar que el electroencefalograma progresado es más
que simplemente medir la profundidad anestésica, ¿sí? Hay evidencia de que este electroencefalograma puede medir también las terapias en pacientes críticos y sobre todo en pacientes que están convulsionando. Entonces, por ejemplo, dado las anormalidades del ritmo cortical, podemos decir que, por ejemplo, signos de electroencefalograma, eh, también tengamos como que los estallidos de supresión pueden ser por ausencia de oxígeno en el cerebro. ¿Listo? Y por último, como recordar que el electroencefalograma va a tener unos sesgos, ¿sí? Esos sesgos pueden ser sobre todo, por ejemplo, con la actividad muscular. Entonces, cuando hay actividad muscular, cuando estamos haciendo un paciente que no tiene un adecuado bloqueo neuromuscular, ese se puede confundir sobre todo con la aparición de ondas teta y beta, ¿sí? Pero la aparición de ondas gamma ya va a hablarnos de que estamos en un mal plano anestésico. Un poco más de lo mismo con las oscilaciones alfa. No van a hablarnos únicamente de paciente que está en adecuado plano anestésico, sino que también está asociado con una pérdida del patrón alfa, está asociado con, por ejemplo, disfunción cognitiva, pacientes frágiles, críticos, y por tanto debemos dar a esos pacientes una menor dosis. Las oscilaciones delta no solamente van a hablarnos de un estado como que basal de la actividad cerebral, sino que también va a ser como un patrón deseable cuando administremos, por ejemplo, en UCI infusiones de propofol para tratamiento de eh, estatus convulsivo, estatus epiléptico. Eso es un poco más para recordar el concepto de burst suppression. Y eso es lo que hablábamos, un poco que nos puede guiar mediante este algoritmo para el tratamiento, por ejemplo, de estatus epilépticos. Entonces, es más que una herramienta para medir la profundidad anestésica, sino que también nos puede ayudar para tratamientos de enfermedades, por ejemplo, y también como una medida indirecta de la perfusión cerebral o de otras alteraciones metabólicas a nivel cerebral. Eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Néstor, muchas gracias por su presentación.